Bueno, buenas noches. Hoy quería hablar de un libro que acabo de terminar hace muy poquito. Eh, lo, lo, lo conseguí, lo vi y me llamó la atención por el título y por su autor y por sus... En realidad son dos autores. Es un libro de entrevistas, pero uno de ellos en particular me llamó la atención, que es Nick Cave. El libro se llama Fe, Esperanza y Carnicería, es de 2024 y, como decía recién, es una recopilación de conversaciones entre Nick Cave y el periodista Sean O'Hagan. Sean O'Hagan es un escritor y periodista británico que colaboró en The Guardian y en The Observer, y está especializado en fotografía y también en crónicas a músicos y a figuras del mundo de la música. Eh, ¿Quién es Nick Cave? Bueno, Nick Cave es un músico australiano eh, que tiene ha tenido tres proyectos. El primero de ellos es una banda que se llamó The Birthday Party, que es una banda de punk o post-punk. El proyecto más duradero que tuvo después Nick Cave fue una banda que se llamaba Nick Cave and the Bad Seeds. Y finalmente, en los últimos años, ha estado trabajando con un músico y violinista que se llama Warren Ellis, con el cual ha compuesto eh, discos a dúo, digamos, y también muchas bandas de sonido de películas. Además, Nick Cave ha incursionado varias veces en la literatura. Primero, bueno, hay una edición de 1987 en castellano de sus canciones y de su prosa reunida. Y después tiene dos novelas, hasta donde yo sé por lo menos. Una es Y el asno vio al ángel, de 1989, y la otra es La muerte de Benny Monroe, perdón, de 2009. Eh, el asno vio al ángel es una novela que yo leí hace muchísimos años, cuando era muy joven. eh, Cuando era muy joven, o más joven de lo que soy ahora. Eh, es, y es una novela que podríamos inscribirla dentro de la tradición del gótico sureño, o sea, la tradición de Faulkner, de muchos libros de Faulkner, Sonido de la Furia, por ejemplo, y también de otro autor tejano, que recomiendo también, que se llama William Goyen. Supe de Nick Cave en realidad eh, por primera vez, no por los discos, sino por un registro fílmico, que es su aparición en Las Alas del Deseo, película de 1987 de Wim Wenders, donde en el medio de la trama se, se muestra una performance de Nick Cave con su banda. Estoy acá con mi galga que está dando vueltas y lamiendo la mesa mientras estoy diciendo esto. Bien, ¿por qué me llamó la atención Fe, Esperanza y Carnicería? Bueno, primero por el título, obviamente, ¿no? Creo que es un título bastante ganchero y a uno lo convoca o no, en todo caso, depende de las inclinaciones y las inquietudes que cada uno tenga, los gustos. Pero bueno, a mí me llamó la atención en principio por eso, y por supuesto por su autor. Lo primero que podríamos decir que el libro tiene como tres cáscaras, o tres capas, como de Glass Onion de, de los Beatles. Eh, la primera es un libro sobre una estrella de rock, mmm, con todas las vanidades y y hasta te diría algunos lugares comunes en función de esa imagen que uno tiene de un artista de rock, que en este caso responde a un lugar específico dentro del mundo de la música pop, digamos, o de la música pop. Me refiero no pop en cuanto al estilo, sino a la idea de un artista, de eso, de una estrella.
que es un lugar en el cual lo podemos incluir junto a Leonard Cohen o Bob Dylan, es decir, el mundo de los songwriters, de los escritores de canciones, y de esta relación, digamos, entre literatura, entre música y literatura, ¿no? Ahí creo que, consciente o inconscientemente, también creo se inscribe el propio Nick Cave. El libro está lleno en ese sentido de citas sobre, o de fragmentos, o de, no citas, porque son, como decía antes, conversaciones, pero podríamos encontrar, yo he elegido alguna cita al respecto. Por ejemplo, en un momento menciona, porque el reportaje sucede justamente en el contexto del COVID, son largas conversaciones por teléfono, justamente no son presenciales, entre Cave y O'Hagan, y en esas conversaciones, bueno, hablan de las giras y de lo dificultoso que ha sido en ese contexto girar para un artista, y cuando eventualmente se habilitaron las posibilidades de conciertos en público, también la limitación de no poder salir, en este caso de Inglaterra, donde estaba viviendo, donde vive Cave, y cómo era ese trajín un poco de las giras circunscriptas a la isla, digamos, a Gran Bretaña. Dice, le pregunta a Seno Haga en un momento cómo era su día, y él dice, era literalmente todo lo mismo, todos los días. Warren y yo, Tom, el manager de gira, y Peter, el conductor, yendo de ciudad en ciudad. Un día tras otro se repetía la misma situación, que por lo general comenzaba con intentar encontrar un lugar para tomar un café, después un café decente antes de emprender camino. Después Warren revisaba su teléfono y miraba unos instantes y decía, oh no, y yo le decía, ¿qué pasa, colega? Y me mostraba, la traducción es muy, es buena, pero bueno, es muy gallega, y me mostraba la foto de un mono con un brazo, o un oso sin dientes, o un águila sin patas, en Ellis Park, un santuario, su santuario de vida silvestre en Sumatra. Así estábamos un rato, y después nos leía algunos comentarios dejados en Instagram sobre el concierto de la noche anterior. Por lo general, fans extasiados con el concierto, lo cual me encantaba escuchar. Yo me ponía a escribir unas horas hasta que llegábamos a la siguiente ciudad, donde nos metíamos en el cuarto de hotel hasta la hora del concierto. Comíamos después de tocar sin tener un contacto directo con nadie más, y volvíamos al hotel para dormir. Dimos 32 conciertos así casi 2 meses. De una forma un tanto perversa, fue una especie de alegría sin complicaciones. Bueno, como decía, esta es la primera capa de la cebolla del libro, que tiene que ver con este gancho un poco de la historia de un artista, de un artista de rock, con su celebridad, podríamos decir. En el contexto de esta entrevista, para poner un poco más un poco sobre autos, de qué discos o qué cosas está hablando. Cave habla de 2 discos que sacó en 2016 y 2019. Uno se llama Skeleton Tree y el otro se llama Ghosting. Y los títulos son muy reveladores de algo que aparece como, yo diría, la tercera capa de la cebolla, en realidad. La segunda es honestamente un libro que trata sobre la creación y la autopercepción de un artista en relación a su oficio y a su obra. En varios pasajes habla sobre lo que es la creación de una canción, sobre el proceso creativo, y es muy minucioso, Cave, muy atento, y entiendo yo, muy lúcido en relación a ese proceso, que puede ser interesante no solamente para una persona que escribe canciones, sino para cualquier persona que se enfrenta con el desafío de crear o quiere crear algo. Y en relación a una actividad que
que ha comenzado a realizar Cave en el contexto de esas entrevistas y en relación a otra cosa que vamos a mencionar después, que es digamos, la última capa de la cebolla y la médula de lo que trata el libro. Cave habla de esto de una actividad que ha empezado a hacer, que son trabajos en arcilla, para crear una serie de pequeñas porcelanas que él recuerda que en su niñez eran muy comunes en las mesas y en los hogares de su Australia natal, y que siempre representaban figuras de pastorcitos, y son como figuras como muy, un poco entre la inocencia y lo kitsch. Pero ese trabajo en arcilla, él dice que más o menos eh, con cierta pericia ha logrado hacer una serie de estas figuras, y que esta serie tiene un relato detrás que se llaman Historias del Diablo, que es la historia de un diablo desde que nace como un niño, como un crío, hasta que muere. Y él lo relaciona, dice en un momento que esas imágenes le resultan como obsesivas, esa serie, por algo que después ahora veremos, pero y dice en un momento en el reportaje: por las noches, cuando me voy a dormir y cierro los ojos y veo esas figurillas de cerámica desfilando en secuencia, el recién nacido acurrucado con el potro, el niño con su bola de fuego, el niño que sostiene el mono rojo, el diablo que se va a la guerra a través de un campo de flores y regresa en un caballo negro por una calle de cráneos y sigue desfilando. Todas estas son imágenes, refieren a la serie de estas figuras que él está haciendo. El diablo con su esposa, el conejo dorado, el niño sobre el altar sacrificial, el diablo separado del mundo, y así sucesivamente. El diablo sentado sobre un muro con las lágrimas formando un charco a sus pies, su muerte truculenta y patética, y al final su cuerpo tirado en una playa con un niño fantasma en cuclillas extendiendo la mano para ofrecerle perdón. Este desfile tiene un cierto sentido y me proporciona un enorme alivio. Extrae mi historia de la oscuridad del caos y es un testamento de algo. Cuando estoy en el estudio y trato de dormir, las nuevas canciones dan vueltas en mi cabeza y todas las imágenes extrañas y oníricas emergen de las canciones como si fueran visiones. Es la misma cosa, me traen una especie de liberación, traen un orden al mundo y una suerte de paz, traen consigo su historia. El arte encuentra sus maneras, es en última instancia su don. El arte encuentra sus maneras, es en última instancia su don. Hay algo tan bueno que recorre el libro, y que está asociado a esta preocupación de la creación, no como un hecho abstracto, por supuesto también como un hecho muy, si quieren, todavía ligada a cierta idea o ciertas imágenes, la idea de la visión y la idea del diablo, o la idea de esta secuencia de figuritas en relación a la idea de un diablo niño, o de un diablo hombre, un diablo mortal. Que son, digo, el término visión remiten a cierta idea, a cierta estética romántica, que por otro lado es muy propia del rock y de cierta vertiente puritana dentro del rock, de la cual, y cuando digo puritana no lo digo en el mal sentido, sino en el sentido de cierta religiosidad que aparece, digo, muy marcadamente en el rock, sobre todo en el rock americano, más que nada. Podemos encontrar eso mismo en Dylan, por ejemplo, pero de otra manera. Pero centralmente también esta idea de la creación está cruzada por una cuestión todavía más impactante, que es la última capa de la cebolla de este libro.
que es, porque este libro es, como decía antes, es la historia de un artista de rock, es la historia de un tipo que habla sobre lo que crea y cómo lo crea, pero también es un libro que trata, como lo dice en el título, sobre la fe y sobre la redención, también sobre la matanza, o sobre la necesidad de atravesar eso de alguna forma, la carnicería. Y si bien eso puede sonar un poco pomposo, un poco fatuo, la verdad es que el libro, al menos a mí, me transmite esa verdad, sin quitar lo otro, inclusive más allá de lo que uno suponga que es Nick Cave como artista o como músico, etcétera, si le gusta o no le gusta. Indudablemente una cosa tiene que ver un poco con la otra. Parece que uno pudiera leer en las canciones de Cave algo de lo que está diciendo en este reportaje, sobre todo en relación a esta idea de la fe. Y efectivamente yo creo, quizás movido también por el libro, pero pensando en otras cosas que he conocido de Cave, insisto, no soy un fanático ni he escuchado tantas cosas de él, pero sí recuerdo, porque también me impresionó mucho, no sé si me gustó mucho ese disco, pero me impactó, un disco de 1988 con los Bad Seeds que se llama Tender Prey, que es de hecho parte del repertorio que aparece en la película de Wenders que mencioné antes. Y este disco, Tender Prey, por ejemplo, incluye en sus canciones una canción que se llama City of Refuge, que es una reescritura de un gospel de Blind Willie Johnson. En realidad es un gospel que ha sido como casi de tradición anónima y ha sido como reactualizado por varios artistas. Y el gospel de Johnson se llama I'm Gonna Run to the City of Refuge, que es de 1928. Y cuando digo un gospel, digo un himno religioso. Por supuesto, en el texto, en la versión de Cave aparece eh, eh, parece iba a decir una canción perversa, pero no lo es. En el fondo es una canción sobre la fe, sigue siendo una canción sobre la fe, por más que su versión sea bastante oscura y un poco herética en relación a la tradición, digamos, religiosa o lógicamente herética. Pero, pero bueno, la letra dice lo mismo que dice la canción de Blind Willie Johnson. You better run to the city of refuge. Es mejor que corras a la ciudad del refugio. Hay un apocalipsis que se está acercando. Y acá aparece entonces esto que decía que es centralmente algo que, que, que recorre todo el libro, que es un fantasma, o la presencia, o la presencia de una ausencia. En 2015, Nick Cave recibe la noticia de que su hijo Arthur, un joven de 15 años, había fallecido, había muerto al caer en un acantilado en un sector, en una zona en Brighton. Bueno, la muerte de Arthur, la muerte de su hijo, es algo que recorre toda la entrevista. Uno diría un poco es lógico. Alguien podría leer también en eso un oportunismo editorial, pero eventualmente es la historia también. Pensaba, es la historia de la fe, el libro trata sobre la fe, la esperanza, la carnicería. También es la historia de un padre, en última instancia. De un padre y una madre, perdón, porque también está, aunque no está entrevistada, aparece su mujer, citada por él y mencionada por él. Varias veces en el texto aparece esta idea de la ausencia. Cuando le pregunta Shannon Hagan sobre
sobre, sobre el temor, digamos, qué temor tiene, qué temores afloran en Cave frente a la muerte de su hijo, con qué se ha tenido que enfrentar, básicamente. Cave dice, te vuelves una cosa pequeña y endurecida que se contrae en torno a una ausencia. Varias veces, de otras formas, de otras maneras, repite un poco esta frase a lo largo de toda la entrevista, y claramente la fe es una forma tampoco muy clara, según lo que el propio Cave dice, difusa, pero parecería permanente también en la entrevista. Es una forma de desendurecer, de ablandar esa contracción de la que habla en la cita. Varias veces, por lo tanto, aparecen estas menciones, no solo de la ausencia, sino esta idea de la muerte. Cita en un momento en un breve relato, Cave, donde se expresa en ese sentido de esta forma. Dice, Kisa tiene un hijo que cree que está enfermo y corre por el pueblo en busca de ayuda, pero los aldeanos se dan cuenta de que el bebé ha muerto y le dicen que lo entierre en el bosque. Abatida, Kisa consulta a Buda, quien le dice que vaya de casa en casa y recolecte semillas de mostaza para que puedan curar al bebé, pero le avisa de que solo puede obtener las semillas en casas donde nadie haya muerto. Así que Kisa se pone en marcha, pero desde luego en cada casa que visita ha muerto alguien. Regresa con el Buda sin ninguna semilla de mostaza, pero habiéndose dado cuenta de que la muerte es parte del gran río de la humanidad, de que todo el mundo ha experimentado pérdidas. Entonces acepta que su bebé ha muerto y puede enterrarlo. Esta idea de la aceptación es algo que también nuevamente recorre el libro todo el tiempo en las conversaciones, y parecería ser que, o por lo menos en mi lectura, yo he registrado eso, que la propia dinámica de la conversación parece un recurso que utiliza Nick Cave para tratar de soportar ese dolor inimaginable que es la pérdida de un hijo. En el mismo sentido, cuenta lo siguiente. Cuenta cuál fue el primer gesto que lo sacó un poco de esa soledad, que siguió a la muerte de Arthur. Dice, en Brighton, donde yo vivía, hay un lugar de comida vegetariana para llevar que se llama Infinito, donde a veces pido comida. Fui allí la primera vez que salí a la calle tras la muerte de Arthur. Había una trabajadora con la que siempre había sido simpático. Manteníamos la típica cháchara. Me caía bien. Yo estaba esperando en la fila y me preguntó qué quería. Me sentí algo raro porque no mencionó nada explícitamente. Me trató como a cualquier persona, como si no pasara nada, con profesionalidad. Me entregó la comida, pagué y... me cuesta mucho trabajo hablar de esto. Cuando me dio el cambio, me apretó la mano, a propósito. Fue un gesto de extrema bondad, un gesto muy sencillo y articulado que al mismo tiempo estaba muy cargado de significado, que todo lo que el mundo me había intentado decir hasta ese momento. Muy sencillo y articulado, que al mismo tiempo estaba muy cargado de significado. Que al mismo tiempo estaba más cargado de significado que todo lo que el mundo me había intentado decir hasta ese momento. El lenguaje fracasa ante la catástrofe. Me estaba deseando lo mejor. El libro entonces trata también sobre eso, sobre la redención y sobre la forma de tratar de aceptar
esa muerte, y en algún momento el propio Cave señala que no está muy seguro de su fe, pero que en todo caso siente que esa fe se traduce no en, o no solamente en la presencia de Dios, digamos, o de lo que la religión provee en ese sentido, sino en algo que está también dentro de las personas, en el Dios vivo que mora en cada uno, digamos. Y que ese gesto que menciona en la cita es una manera de poder o de sentirse redimido en relación a esta pena terrible que lo agobia. Sin ser melodramático, el texto bueno, nada, menciona recurrentemente este dolor, esta angustia que siente, y la búsqueda de encontrarle un sentido a eso. Cuando pienso en Arthur, cuando me siento y lo experimento, noto un peso en el corazón. Y creo que quizás Arthur lamenta lo que le sucedió y el dolor que sentimos por su muerte. Esto me preocupa mucho porque creo que es de alguna manera su condición espiritual continua. Me preocupa y en ocasiones me sobrecoge. Puedo sentirlo porque en cierto modo yo me siento igual. Siento que como su padre era mi responsabilidad y yo miré en otra dirección, en el momento equivocado. No estuve suficientemente atento. Creo que más allá de lo que Cave quiere expresar en función de su dolor, su inmenso dolor personal, es como a través de ese dolor uno busca una respuesta, probablemente a ese dolor en principio, pero también una respuesta que permita entender a través de ese dolor algo más sobre el mundo y sobre las cosas y sobre las personas y sobre lo que sucede. Y en este sentido no es solamente un libro, un reportaje sobre una estrella de rock, por eso mencionaba lo de las capas, y en esa última capa, en esa semilla, en ese carozo que hay en el centro, signo de la cebolla, del durazno sangrando, aparece claramente esta idea de que, como dice en algún momento el propio Cave, descubre después de lo que le ha sucedido, que contrariamente a lo que uno imagina, y esto sin ninguna ingenuidad, sino con templanza y con cierta confianza de que, como dice el mismo, el mundo, a pesar de todo, el mundo es bueno. Muchas gracias.